senador por la región de la Araucanía, Felipe Cas. Bienvenido, Aucán, bienvenido, Felipe. Gracias, hola, Jorge. Aucán, hola, Felipe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo gracias, están? Jorge. Gracias, senador. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, querido Aucán. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Aucán. Bueno, damos por inicio a nuestro cuarto programa con grandes invitados, ¿cierto? Siempre partimos con lo que ha ocurrido, la contingencia en los últimos días en nuestro programa. Y quiero partir contigo, Felipe. Hace pocos días tuvimos la lamentable muerte, ¿cierto?, el asesinato del carabinero, el joven carabinero Eugenio Naín. Esta semana los parlamentarios de Opoli y de la Araucanía congelaron las relaciones con el gobierno. ¿Qué es lo que los llevó a tomar esta decisión y qué significa congelar las relaciones con el gobierno? Bueno, te agradezco la pregunta, Jorge. Yo creo que todos los que trabajamos, conocemos y sufrimos la Araucanía, sabemos que es un problema muy complejo. Nosotros ya llevamos 2 gobiernos, y no solamente 2 gobiernos de Chile Vamos, sino que además los últimos 6 gobiernos, ninguno de ellos ha tenido un plan serio. Y la verdad que nosotros cuando ya empezamos a ver que llegamos tarde para los hijos de Juan Barrios, que llegamos tarde para los hijos también de Pedro Cabrera, y ahora llegar tarde para los hijos de Eugenio Naín, y no solo eso, además todos los otros temas que hemos visto, donde el gobierno, a veces con muy buenas intenciones, porque yo no niego las intenciones de nadie, yo soy en esto, soy muy prudente, pero dada la complejidad de lo que enfrentamos en la Araucanía, que después podemos profundizar qué significa eso, yo creo que hay 2 grandes desafíos, no uno, como la gente a veces trata de confundir. Hay 2 grandes desafíos. Pero dado la profundidad del desafío que enfrentamos, nosotros llegamos a un minuto en que dijimos, ¿saben qué? Basta. Si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a obtener resultados distintos. Y aquí no hay un plan. Cuando se cayeron los mineros bajo tierra, quedaron atrapados, el gobierno, en forma muy acertada, nominó un ministro 24/7, con todos los recursos del mundo. Era la prioridad de Chile. Y al final lograron rescatar a los mineros, después de varios meses. Cuando tuvimos la reconstrucción del terremoto 27 de febrero, pasó exactamente lo mismo. Todo Chile se puso para levantar Chile después del terremoto del 27 de febrero y había un delegado presidencial encargado. Todos los recursos del mundo, prioridad nacional, seriedad, planificación, convicción. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Que yo creo que el gobierno partió con mucha fuerza con Alfredo Moreno, con un plan muy potente en materia indígena, pero sin un plan serio en materia de seguridad ciudadana, de combate al crimen organizado, de combate a aquellos que hacen terrorismo, que son 2 problemas muy distintos, y por eso quiero profundizar después en que son problemas distintos, y creo que manchar el nombre del pueblo mapuche con estos asesinos no tiene nombre, y por lo tanto tú necesitas la misma prioridad que le dio Alfredo Moreno al tema indígena, donde entiendo que usted también, don Jorge, estuvo trabajando, y otra misma prioridad al tema de seguridad ciudadana, al tema de poder enfrentar al crimen organizado, que no tiene ningún problema en dispararle a una niñita de 9 años, que no tiene problema en asesinar a personas inocentes. Y creo que todo ese tema, junto con la modernización de las policías, para que nunca más tengamos una operación huracán, para que nunca más tengamos una situación como la que ocurrió en el caso Catrillanca, ese desafío, hoy día no hay un plan. Y nosotros como parlamentarios de la Araucanía le dijimos al gobierno, basta, si no nos muestran un plan donde este tema es prioridad nacional, nosotros no vamos a descongelar las relaciones con el gobierno. ¿Y qué significa descongelarlas? Bueno, por lo pronto que el presidente del partido, Andrés Molina, dejó de asistir a reuniones con el gobierno de coordinación, lo mismo hice yo como senador a nivel regional, de las coordinaciones regionales, y todos nuestros seremis, directores de servicio, les informamos, esto puede que tenga costos para ustedes. Si eso es así, ¿están dispuestos? Todos ellos tuvieron la frente en alto de decir, primero está la paz de la región, más que nuestros intereses personales. Gracias, Felipe. Aucán, y relacionado con esta misma decisión, ya se están haciendo costumbre las muertes en la Araucanía, mapuche, no mapuche. Hace unos pocos días murió, cierto, decíamos, el carabinero Eugenio Naín, de 24 años, esposo y padre de 2 pequeños hijos. ¿Cuál es tu reacción del punto de vista humano ante este asesinato? Gracias, Jorge. Sin duda,
toda muerte en esa circunstancia es lamentable y nadie quisiera esa situación. En ese sentido, hay un desafío en la región de buscar las causas que originan ese hecho y otros, que ya no es algo nuevo, sino por décadas se ha ido manifestando, y claramente en el último tiempo ha sido una mayor controversia, una mayor tensión, en donde hay reacción de uno y otro tipo, mapuche y no mapuche, que podría llevarnos a un escenario muy complejo en el futuro inmediato. Por ejemplo, lo que sucedió allí en Curacautín, una reacción donde se manifiesta la odiosidad racial que subyace aquí en la Araucanía y que tiene raíces históricas. Por tanto, eso requiere ser abordado en algún momento, y no observamos de quien hoy día tiene el poder tenga un desafío para erradicar o explicar las causas de esa situación tan grave que pudiéramos incursionar. Afortunadamente, tengo que decir, los mapuches actuaron con la y no continuó las tensiones basado en el ámbito de la odiosidad racial, porque si eso sucediera, prácticamente la Araucanía se va a convertir en una situación ingobernable. Y por lo tanto, ahí todos tenemos responsabilidad de empujar en buscar las causas para que no siga sucediendo lo que sucedió en los últimos días con el carabinero, aunque hay cuestiones que se merece revisar. Por ejemplo, curiosamente, lo que informan públicamente que sería un solo carabinero que concurrió a un lugar donde se estaba realizando una barricada, y eso no es común. Verdaderamente es preocupante si así fuere, que solamente un carabinero concurra a una situación de esa naturaleza, cuando en la Araucanía hay fuerzas especiales suficientes para que pudiera concurrir para verificar si sobre ese hecho y sucedió ese desenlace fatal de la vida de ese carabinero. Gracias, Oscar. ¿Felipe? Bueno, yo solo un comentario a lo que dice Aucán, que me parece que es importante profundizar. Cuando Aucán dice las causas, yo creo que hay que tener cuidado, Aucán, porque las causas del dolor del pueblo mapuche las entiendo muy bien, y son muy fuertes y son muy profundas, y es cosa de ver nuestra historia. Pero las causas de un asesinato, como el que le ocurrió a Pedro Cabrera, o las causas del asesinato que le ocurrió a Eugenio Naim, no es el dolor del pueblo mapuche. Eso sería decir que el pueblo mapuche está detrás de esos asesinatos, lo que yo creo que sería completamente absurdo. Las causas detrás de esos asesinatos son personas cobardes que desgraciadamente recurren a la violencia y que no representan a nadie. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a las causas, porque las causas del dolor del pueblo mapuche, y que las 3.000 comunidades que hay, la gran mayoría de ellas tremendamente pacíficas, es muy complejo cuando uno vincula ese dolor, que es genuino y que hay que enfrentarlo con mucha fuerza, como lo dije al principio, como lo intentó enfrentar con mucha fuerza también Alfredo Moreno en su minuto, con estos criminales. Cuando uno cruza esas dos cosas, está diciendo algo que es muy delicado. Está diciendo que efectivamente, en el fondo, estos asesinos de personas inocentes están en el fondo representando al pueblo mapuche, cosa que yo creo que no es así. Entonces, yo solamente quería diferenciar las causas de un dolor legítimo que tenemos que enfrentar de las causas de personas que están dispuestas a matar a personas inocentes o dispararle a una niña de 9 años que no tiene ninguna justificación y que no tiene ninguna otra causa que simplemente ser cobardes, asesinos y que desgraciadamente están dispuestos a involucrar a personas inocentes. Jorge, me permite, efectivamente es necesario profundizar, como señala el senador. Pero, senador, yo diga cuál es el dolor que tiene el pueblo mapuche. Y si le digo, ¿cuál es el dolor que usted señala a que se refiere el dolor? ¿Es dolor o es una conducta
que proviene de la era de la pacificación de Araucanía y que se arrastra al día de hoy. Explíquemelo para yo entender. De lo contrario, estamos entrando a un debate simplista de lo que no es muy útil para seguir tratando una situación que es más profunda en la Araucanía. Y yo se lo puedo señalar inmediatamente. Para mí, aquí no es un asunto solo de dolor, como usted lo ha señalado. Y en segundo lugar, ha dicho que la agenda del ministro Moreno tenía por objeto subsanar esa situación. Eso no es así. Lo que ha señalado el ministro Moreno en su simplemente política pública, porque yo estuve hablando con el ministro Moreno en varias oportunidades, por lo tanto, eso no es como usted señala. Y la segunda cuestión que le quiero señalar, aquí hay causas, y tengo que señalar causas. ¿Y cuáles son las causas? Las causas, una de ellas, son las militares coercitivas que se ejecutó pre-pacificación de Araucanía y durante la pacificación de Araucanía. Si usted sabe, senador, las 32 comunas que se formaron aquí en la Araucanía, las unidades militares, y dígame usted, ¿quién le, así como se pronuncia con toda la fuerza en relación a la vida de una persona y del cual estoy de acuerdo, por ejemplo, cómo usted califica la matanza en Chihuahua de 200 mapuches en 1870? ¿Cómo califica usted la matanza de Cornelio Saavedra en la era de la pacificación de la Araucanía en Huequén, en Curacautín, en Ercilla, en Lumaco, que son matanzas que suman alrededor de 50.000 personas? Y yo tengo que señalarle, y le tengo que mostrar aquí, tengo un libro, porque tenemos que hablar con antecedentes. Aquí tengo este libro, que es el veterano de Tres Guerras. El veterano de Tres Guerras describe en cada uno de los informes militares cuántos indios mataban los militares en el contexto de la pacificación de Araucanía. Y son cientos de miles. Y eso entonces de ahí se deriva las causas del crimen de genocidio. Mientras no se aborde el crimen de genocidio en la Araucanía, estamos hablando de cosas simplistas. Y en segundo lugar, la toma, confiscación y ocupación del territorio mapuche. Y en tercer lugar, la causa es el daño cultural en el ámbito material y inmaterial causado al pueblo mapuche. Por lo tanto, la Araucanía necesita, para llegar a la paz, verdad, justicia, reparación y un proceso de entendimiento. Y eso requiere que el crimen de genocidio sea abordado de manera clara y no con la impunidad en que se encuentra. Cuando yo hablo de causa, de esas causas estoy refiriéndome, senador. Sí, estimado Oscar, yo creo que nadie está discutiendo. Perdón, Felipe, yo creo que las causas partimos muy bien. Yo creo que el debate, pero durante el programa vamos a ir enfrentando las distintas causas. Así que yo les pido agradecerle a los dos y van a tener el espacio para justamente abordar las causas que estamos conversando. En esta introducción que partió muy bien, entre paréntesis, hay una encuesta al público en este minuto que está en el fanpage de Diálogo Permanente, que son 4 preguntas que yo los invito a contestar. La primera: ¿cree usted que el Estado le ha fallado al pueblo mapuche? ¿Está de acuerdo que la votación de los posibles escaños reservados para los pueblos indígenas considere la autoidentificación y no un padrón especial? ¿Usted sabe qué significa que un Estado sea plurinacional? ¿Y cree usted que las mujeres deben tener un protagonismo mayor en la búsqueda de soluciones en el conflicto en la Araucanía? Los invito a los dos invitados a relajarse un momento. Vamos a jugar un ping-pong. Como todos los invitados, después ya va a haber un tiempo más para el debate. Son 16 preguntas en 4 sets. Tienen la posibilidad de decir sí, no o paso a alguna de las preguntas. Las primeras 8 son las mismas que le hemos hecho a todos los invitados en los 3 programas anteriores. En el primer programa hubo 13 de 16 coincidencias, Cayuqueo Pedro con Alfredo Moreno. En la segunda hubo 11 de 16 con Juan Sutil y Andrea Antivil. Y en la última el senador Buenchumilla con Luis Felipe Gacitúa, 12 de 16. Partimos con Aucán. Primer set. Si no quiere contestarla, puede tirar a la malla, puede
decir paso. Aucán, ¿crees tú que llegamos a un punto de no retorno en el conflicto de la Araucanía y la provincia de Arauco? Estamos en un punto de eventualmente de no retorno. Eventualmente de no retorno. Felipe. Por supuesto que no. Aucán, con respecto a las soluciones al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, ¿tú eres pesimista, reservado o optimista en las soluciones? Pesimista. Felipe. Reservado. ¿Ha faltado, Aucán, la presencia de mujeres liderando las soluciones al conflicto? Claro que ha faltado. Claro que sí. Felipe. Estoy con Aucán en esto, absolutamente. No, es que tenemos un punto de encuentro. Bien, pues bien. Vamos, pues. ¿La solución al conflicto, Aucán, es solo política? No solo político, sino histórico-político. En el caso, Felipe. Yo coincido. Yo creo que en el fondo es una política que tiene muchas dimensiones y que tiene una dimensión política histórica, tiene una dimensión política actual y tiene además una dimensión multifactorial. Temas de seguridad, temas de justicia, como hablábamos hace un rato, temas de diálogo. Hay todo un diseño institucional donde nos ha dado el ancho nuestro país en los últimos años y que claramente nos tiene en un punto neutro. Bien, parte sacando Felipe Cas. Los gobiernos, al no ser el tema indígena una política de Estado, ¿hacen lo que puede o le dan prioridad de acuerdo a la intensidad de la violencia? Yo creo que le dan prioridad y de mala manera, de acuerdo a la intensidad de la violencia, porque en el fondo terminan tomando medidas de corto aliento y no construyendo confianza en forma consistente. La confianza demora en construirse y es muy fácil destruirla. Aucán. Todo sujeto a la intensidad de los hechos. Entre mayor momento controversial, mayor atención. En la medida que eso desaparece, prácticamente se pone bajo la alfombra la situación histórica de los mapuches. Vamos, 3 de 5. Vamos bien. Felipe, ¿crees que existe una moral selectiva para condenar la violencia según de dónde venga? Absolutamente. Aucán. Completamente de acuerdo con lo que dice Felipe. Senador, ¿usted está a favor de los escaños reservados para los pueblos indígenas en el proceso constituyente? Absolutamente, y de hecho hicimos una propuesta muy contundente que replica lo que hace el país tal vez más progresista, inclusivo con sus pueblos originarios que en Nueva Zelanda, y es poder generar un padrón que de hecho les permite, dentro de la ley actual, incluso autoidentificarse a ciertas personas, las que quieran, bajo el procedimiento que hoy día tiene la ley, y que nos permite aumentar el número de escaños no solamente de acuerdo a la gente que se va incluyendo, respetando la igualdad del voto, sino que además permite que sea dinámico. Yo soy partidario de que los escaños reservados los tengamos también en el Congreso. Yo creo que la representación política es un elemento muy relevante que se ha ido postergando y que, te insisto, Nueva Zelanda tiene un modelo que me parece muy relevante a seguir y por lo tanto espero que logremos un acuerdo importante en esta materia en los próximos días en el Congreso. Aucán, ¿estás a favor de los escaños reservados? Lo he manifestado públicamente que no estoy de acuerdo con los escaños reservados, propiamente tal. Los escaños reservados en América Latina han sido un fracaso. Lo que señala el senador en Nueva Zelanda es otra figura de participación política, es completamente distinta, no son escaños reservados. Y ese fracaso
además no va a ayudar a resolver las actuales tensiones y controversias en la Araucanía, y que va a ser una de las otras medidas que se va a tomar sujeto a la contingencia, mirando el plebiscito del 25 de octubre y a la empatía con los indígenas, en definitiva sujeto a la intensidad de los hechos. Nada más que eso, sin resolver las cuestiones de fondo. Gracias, Aucán. Senador, ¿usted está a favor del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas? Así es. ¿Aucán? A ver, los reconocimientos constitucionales, hay una experiencia en el continente de México al sur, 50 años de vigencia, y tal cual se han establecido con su propia característica en constituciones originarias y en constituciones que reforman un proceso, no han sido eficaces. Las tensiones y controversias se mantienen, y es por eso que el derecho internacional ha puesto en las manos de los pueblos indígenas y de las partes interesadas, entre ellos los gobiernos, el derecho a la libre determinación para resolver de mejor manera y no bajo la figura de una relación de domesticación y colonialismo, como es la figura del escaño reservado, que va a derivar en un reconocimiento constitucional. Por lo tanto, ¿no estás de acuerdo? No, o sea, ahora, si un reconocimiento pleno, hay que establecer qué se entiende por reconocimiento pleno, porque el 90%, Jorge, de los reconocimientos constitucionales en América Latina y el Caribe son reconocimientos de mera formalidad y hasta folclóricas. Mera formalidad y hasta folclórica. Gracias, Aucán. Los primeros dos sets vamos 4 de 8. Vamos bien. Tercer set parte sacando tan buenos para paletear igual que los invitados anteriores. No, malos para remachar. Vamos con el tercer set, don Aucán. ¿Crees que el convenio 169 de la OIT se ha aplicado mal en Chile? Me refiero a que se conoce solo el artículo 6 y 7 que tiene que ver con el derecho a la consulta previa, pero no se aplican los otros artículos. ¿Estás de acuerdo con esta aseveración? Efectivamente, esa aseveración es real. El convenio 169 tiene 46 disposiciones y solamente en los 10 años de vigencia ha radicado en la disposición número 6 de consulta. Eso indica que hay una práctica de parte de los gobiernos de turno, sea el actual y el anterior, de evitar la aplicación del convenio. Es inexplicable. En definitiva, hay una omisión en la forma de implementar cada uno de los derechos que están establecidos en ese instrumento. Felipe. Yo estoy de acuerdo, pero creo que es más profundo que eso. Creo que incluso lo que se ha implementado deficientemente. Creo que el convenio en sí mismo ha generado incluso muchos elementos negativos para los pueblos originarios, en vez de ser un elemento que los haya ayudado. Creo que incluso el mecanismo de la consulta no ha estado exento de problemas. Entonces, claramente es un tema a revisar cómo la institucionalidad realmente le permite dar mayor autonomía a esas comunidades y no que termine frenando todo tipo de decisiones que puedan tomar. Gracias. Jorge. Perdona, Aucán, para poder terminar, y ahí vamos a la... En la nueva constitución, Aucán, ¿estarías de acuerdo que el Estado sea plurinacional? Como idea general, evidentemente que es una idea anhelada por mucha gente. Sin embargo, la práctica en donde se ha dado el concepto de reconocimiento de plurinacionalidad es simplemente un reconocimiento formal que no tiene ningún efecto práctico. Ahí tenemos la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, del Ecuador, y que incluso en algunos asuntos resulta irrisorio. Y digo irrisorio porque tengo acá la Constitución en mis manos, la Constitución del Ecuador,
y que dice lo siguiente, que los pueblos indígenas que viven en la Amazonía, lejos de Quito, tienen derecho a autodeterminación, y los que viven en Guayaquil y los que viven en Quito son ecuatorianos. En definitiva, es algo similar a lo que establece la Constitución de Argentina, cuando dice que los pueblos indígenas originarios son previos al Estado argentino, y al examinar cada una de las disposiciones de esa Constitución son simplemente ciudadanos argentinos. En definitiva, son meras y simples reconocimientos formales que no le entregan ninguna facultad, ninguna autoridad, ningún mandato a las naciones que conforman la plurinacionalidad. Se impone el concepto de Estado supranacional. En definitiva, viene a establecer una relación colonial de domesticación desde el Estado con los pueblos indígenas, y es el mejor ejemplo de Bolivia y Ecuador. Felipe. Bueno, yo quizás por razones, algunas de ellas similares y otras distintas, estoy de acuerdo con Aucán. Yo creo que la plurinacionalidad, además de ser un tema declarativo, que hay algunos que se obsesionan con ella, no resuelve absolutamente nada. Y por lo tanto no estoy de acuerdo con aquella. Creo que en el fondo la solución de verdad, y volviendo después podemos volver a la discusión inicial que teníamos, es resolver heridas de verdad, hacerse cargo de los problemas, generar niveles de autonomía que sean más concretos, que efectivamente generen mayores oportunidades, que generen la posibilidad de desarrollo, tanto cultural, económico, y eso creo que es un debate bastante más concreto, que es donde no hemos estado a la altura. A veces nos pasamos peleando por conceptos que, como bien dice Aucán, terminan siendo letra muerta, en lugar de hacernos cargo de temas históricos. Yo he planteado, lo hicimos en su minuto con Francisco Buenchumilla, la importancia de hacernos cargo del tema de tierra de una vez por todas, de poder hacerse cargo del tema de tierra de forma seria, más allá que tal vez nunca va a ser perfecta, pero en forma seria, estructural y con un horizonte de tiempo relevante, con una mirada de Estado, y no lo que tenemos hoy día, que realmente es un escándalo lo que pasa en materia de tierra en nuestro país. O sea, realmente creo que ha sido un desorden. A ti te tocó sufrir ese tema de cómo los políticos se paseaban por la región entregando tierras como si fuese un canje para poder apagar incendios, en vez de hacer justicia histórica. Y creo que eso es una vergüenza. Y más encima ni siquiera cumplen con la ley. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. La ley, cuando se pensó, tenía una búsqueda de justicia histórica, que es lo que hicieron en otras partes del mundo. Acá se ha transformado en un instrumento político que lo han utilizado de la peor manera. Gracias, Felipe. Aucán, ¿crees que los partidos hacen un aprovechamiento político del tema indígena? ¿Se acuerdan cuando les conviene? Efectivamente, así es. Todos los partidos políticos, post dictadura militar, es el mejor ejemplo que tiene relación con la actualidad, que empujaron a los pueblos indígenas y sus organizaciones al inicio de la década del 90, que una ley indígena, una institucionalidad y que la democracia, porque lo otro sería dictadura plena, resolvería el problema de los pueblos indígenas y de los mapuches en particular. A 30 años estamos igual o peor. En definitiva, hoy día, con la oferta de los escaños reservados, estamos exactamente lo mismo. Hay un entusiasmo casi de barra brava, reservado sin tener una posición clara, qué consecuencia eso puede acarrear. Y en ese sentido, creo que hoy día, cuando se está discutiendo este asunto de los escaños reservados, y como lo ha dicho el senador, prácticamente que el convenio se aplica y de mala manera, en el Senado, senador, se está aplicando de mala manera, porque ustedes, sin excepción, han omitido lo más grave, han entrado en un contexto de ilegalidad, porque han omitido la consulta, han omitido el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, y han aceptado una comisión técnica que la propuso un grupo de senadores, y esa comisión técnica prácticamente es un grupo entre amigos. Por lo tanto, los escaños reservados se están decidiendo entre amigos y en 4 paredes. Por lo tanto,
puede suceder una profunda ilegitimidad y no va a ayudar a resolver las cuestiones de fondo que afectan a la Araucanía o la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche. Gracias, Aucán. Les pido que las preguntas que queden respondámoslas, porque después viene las preguntas y respuestas más largas. Les pido a los dos invitados. Felipe, con respecto al aprovechamiento político de los partidos, ¿se acuerdan cuando les conviene? ¿Qué crees tú? Yo creo que hay un desconocimiento en Santiago de lo que pasa muy fuerte. Entonces, además de aprovechamiento que existe en todas las campañas políticas, los candidatos presidenciales se suben y tratan de meterse en todos los temas, pero además hay un desconocimiento muy fuerte de lo que pasa en la región. Y terminan, como te decía hace un rato, mezclando los temas de violencia con los temas de la agenda indígena, y caen dándole algún grado de legitimidad a la violencia que es completamente inaceptable. Y creo que ese desconocimiento termina generando políticas públicas bastante poco informadas, poco serias, que en el fondo buscan más bien ganar votos que simplemente resolver el problema. Tratan de quedar bien con la moda, más que hacerse cargo de un tema bien complejo. Y por eso cuando te decía que congelamos las relaciones, porque realmente creo que es un tema complejo. Esto no lo vamos a solucionar de un día para otro. Y tampoco estoy pensando que el gobierno venga con una varita mágica a solucionarlo. Lo que quiero es que haya un plan, y ojalá ese plan incluso con distintos actores. Que construyamos una institucionalidad que se haga cargo de verdad y que trascienda a este gobierno. A este gobierno le queda un año y pocos meses. Pero que empecemos a caminar en la dirección correcta y que no pueda ser aprovechada por un sector político para sacarle la mugre al otro, sino que realmente empecemos a caminar, aunque sea a paso más lento pero seguro, a subir esta cumbre que es bien compleja, compadre. Yo le tengo mucho respeto a este tema. No es menor. Así es. Y por eso tampoco me fui en contra del ministro Víctor Pérez, como algunos que empezaron a canjear el voto, otros que después de que se dieron vuelta la chaqueta dijeron que iban a votar a favor, después en contra dijeron, no, ahora estamos listos, y sacaron un papelito diciendo que le habían prometido un par de cositas y que al final no soluciona nada. Y tampoco me dio en contra del intendente de turno. Honestamente, creo que ninguna de esas cosas simplistas va a solucionar un tema de fondo, que en el fondo requiere una mirada un poco más larga y seria, y que incluye elementos de la agenda indígena muy fuertes. Ojalá, aunque sea de largo aliento, y que incluye un tema muy fuerte, y ahí yo tal vez tengo una diferencia que después podemos volver a conversarla con Aucán. Yo creo que hay grupos aquí violentistas que les da lo mismo que se avance en el tema indígena y que simplemente están por la violencia. Incluso algunos de ellos lucran con el robo de madera, algunos tienen vínculos y no tienen nada que ver con el pueblo mapuche, están metidos con temas de robo de vehículos, están metidos con temas de crimen severo, incluso asesinando personas inocentes. Yo creo que es bueno separar las dos cosas, porque si no se termina manchando algo que es muy bonito y muy necesario para Chile, que es justamente hacer justicia a muchos temas históricos que tenemos como país con nuestros pueblos originarios. Bien, acostados, los dos les gusta mucho el paleteo. Yo creía que los invitados anteriores habían superado a Mazú, pero yo creo que hoy día tenemos a dos. Voy a intentar que estas 5 preguntas, porque después vamos a pasar a las más largas, por favor. ¿Crees, Aucán, que la falta de agua, de infraestructura y de educación en la región de la Araucanía es inmoral? A ver, no sé si es un asunto no sé si es una cuestión moral. En definitiva, hay una clara situación política, económica que se ha instaurado en la región y en el país, que es la consecuencia, sumado hoy día a lo que afecta al cambio climático. Por lo tanto, hay dos factores: el propio sistema instaurado en la Araucanía y paralelamente el cambio climático, que es una cuestión circunstancial, ajeno a la voluntad de todo y que sin duda tiene un impacto en lo que es el derecho al agua o el acceso al agua, o como si quisiera llamar. Felipe, ¿el caso tuyo? Sí, yo creo que sí, en el sentido de que es una necesidad básica y por lo tanto, en el fondo, es una inmoralidad que el Estado, el mundo político no lo tenga entre sus prioridades. Al final, a veces vemos cómo se gastan recursos en cosas superfluas y no en algo que tiene que ver con la dignidad de las personas.
Cuarto set, vamos 7-2, 7 coincidencias. Cuarto set, Felipe, ¿crees que ha existido ignorancia de la élite chilena para conocer del pueblo mapuche su historia, cultura, cosmovisión, conocimientos ancestrales, lengua propia y una organización social distinta? Así es, absolutamente. Bien, Aucán. Efectivamente, hay un desconocimiento. Felipe, ¿crees que la ley indígena ha facilitado las soluciones para resolver el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche? No, creo que ha sido más bien tal vez una ley que se hizo en su minuto con buenas intenciones ha terminado generando incentivos perversos y dinámicas perversas. Aucán. La ley indígena, lamentablemente, es el reflejo de una posición colonial desde el Estado chileno